Te doy la bienvenida al día 10 dentro del reto de 30 días de RTC. Estamos con el libro Querer no es poder, un libro fundamental para comprender y superar las conductas adictivas. Hoy, dentro de nuestro plan, leeremos de la página 72 a la 78. Bueno, por cuestiones de maquetación, leeré hoy hasta la 79 para terminar el episodio, el capítulo. Por cuestiones de maquetación de la edición que yo tengo. Continuamos. Lo que los alteradores del estado de ánimo hacen por nosotros. Para entender por qué las adicciones son tan epidémicas, debemos examinar qué es lo que las sustancias alteradoras del estado de ánimo hacen por nosotros. ¿Cuáles son las recompensas obtenidas? Abro paréntesis. Cuando preguntamos a una persona qué obtiene de su adicción, muchas veces nos dice nada malo, nada bueno, todo malo. Error infantil, error reduccionista, error idealista, error de decir lo que crees que el otro quiere escuchar. Usted hace la conducta adictiva por algo. Todos hemos hecho las conductas adictivas por algo. Hay un refuerzo, hay una evitación de cosas. Entonces sí que hay muchos beneficios. Entonces movernos en esta pantomima de no, es que los consumos, las sustancias, las adicciones no me traen nada bueno. Sí le traen algo bueno a usted. Reflexione sobre ello y reflexione sobre si puede conseguir eso mismo en su vida sin la conducta adictiva. Hasta que no tenga eso claro, no vamos a salir de ahí. La pantomima esta de no, es que las sustancias, la conducta adictiva, las compras, el juego no me trae nada bueno. Mentira, hipocresía, autoengaño. Continuamos. Después de todo, tienen que estar satisfaciendo algunas de nuestras necesidades, por más contraproducentes que éstas sean. O de lo contrario, no persistiríamos en recurrir a ellas, poniendo en peligro nuestras carreras, nuestra salud, nuestra vida familiar y nuestra tranquilidad interior. Superficialmente, parece que las personas adoptan conductas adictivas porque las encuentran divertidas y placenteras, al menos al principio. Pero cuando la droga que consume un individuo tiene consecuencias potencialmente negativas y él continúa usándola a pesar de ello, debemos sacar en conclusión que está obteniendo una gratificación más profunda y oculta de su consumo. Un beneficio adicional por el que está dispuesto a arriesgar mucho. Examinemos ahora lo que colectivamente podemos estar obteniendo de nuestros alteradores del estado de ánimo. Veamos algunas de las maneras en que nos sirven. Esto nos ayudará a comprender la persistencia de la epidemia de adicciones y el motivo por el que los actuales métodos para enfrentarla, como la guerra contra las drogas, tienen pocas probabilidades de éxito. Abramos aquí paréntesis y efectivamente ya saben que en mi discurso no hay un discurso prohibicionista de las sustancias. Hablé de esto en el podcast de Daniel Baquerim, en el cambio de guardia, porque creo profundamente en la responsabilidad individual. Parte de la responsabilidad individual tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Conocer, si yo tengo un problema de conducta adictiva, la responsabilidad de conocer y descubrir los mecanismos que subyacen es mía. Las sustancias no afectan igual a todo el mundo, no todo el mundo desarrolla dependencia y adicción. Hecho ese matiz, la guerra contra las drogas, tal como se plantea desde los estados de una forma prohibicionista, punitiva, lo único que genera es alimentar un mercado negro, alimentar unas mafias, como estamos viendo a día de hoy en España, muy probablemente en conchavación con el propio Estado y el propio gobierno, que permite que entren las sustancias por un lado, mientras se les llena la boca de lucha contra las drogas por otro, y toda la cadena intermedia de ese mercado negro se lucra, desde el narco hasta el político y legislador. Cerremos paréntesis. Alivio para el aislamiento. En una sociedad donde las personas tienen muchas dificultades para entablar y mantener relaciones estrechas y en la que carecen de apoyo comunitario, las drogas y otros elementos alteradores del estado de ánimo proporcionan un grato alivio. Si bien a largo plazo la adicción produce un aislamiento aún mayor, a corto plazo brinda contacto y a menudo camaradería con otros adictos, o adormece los sentimientos de soledad. Por consiguiente, la adicción crea su propio sentido de pertenencia y comunidad, aunque sea destructivo. Evasión de ciertos sentimientos. Las adicciones suministran actividades y rituales que nos mantienen ocupados, permitiéndonos evadirnos de los sentimientos o el vacío interior que experimentamos. Nos sustraen del desaliento, de la falta de sentido y de objetivos más profundos en nuestras vidas y de los sentimientos y conflictos que tememos puedan agobiarnos. Pseudoplacer.
En una sociedad en la que los valores del trabajo han invadido en gran medida el ocio, haciendo que éste se oriente al logro de metas, más que a la creatividad y la diversión, los elementos alteradores del estado de ánimo nos brindan una oportunidad de dejarnos llevar, de quedar temporalmente liberados de nuestra autoconciencia y de la presión del tiempo. Nos evitan tener que asumir la escasez de alegría y de auténtico placer que tenemos realmente en nuestras vidas. Un país que entiende el ocio como estar todo el día de bares, pues evidentemente carece bastante de modelos de diversión realmente constructivos, creativos y que aporten una diversión genuina. Ilusión de control. En una sociedad tecnológica en la cual las personas sienten que tienen cada vez menos control sobre las condiciones de sus vidas, pero veneran el poder y la eficacia, muchos de los elementos alteradores del estado de ánimo estimulan las sensaciones de ejercer control, de ser competente y poderoso, o bien adormecen los sentimientos de impotencia y desvalimiento. La adicción es una señal de que estamos buscando poder en el lugar equivocado. Crisis constantes. Las personas propensas a la adicción no quieren experimentar sus verdaderos sentimientos, pero tampoco desean sentir la inercia emocional interior que sobreviene como resultado de reprimir esos sentimientos. Las adicciones les suministran emociones y crisis constantes, con las que suplen la verdadera sensación de estar realmente vivas. Predecibilidad. El ritual de usar la droga y su efecto infalible eliminan las opciones y hacen la vida más simple y predecible, lo que es particularmente atractivo para quienes se sienten incapaces de enfrentarse a las tensiones y responsabilidades cotidianas. En lugar de procurarnos una vida más sencilla y más sana, nos volcamos hacia todo tipo de conductas adictivas. Realce de la imagen. En una sociedad que alienta al individuo a proyectar una imagen de sí mismo que sea aceptable para los demás, más que a ser honesto y auténtico, los elementos alteradores del estado de ánimo nos ayudan a sentirnos más aceptables, a encubrir el temor de no ser lo suficientemente buenos o perfectos, o a adormecer los dolorosos sentimientos que experimentamos al juzgarnos y evaluarnos a nosotros mismos. Son sucedáneos, por consiguiente, de la autoaceptación. Animación en suspenso, o lo que a mí me gusta llamar el presente eterno. En el trance de experimentar la exaltación producida por la droga, el adicto queda congelado en el tiempo. El pasado no puede acosarlo ni el futuro puede causarle inquietud. Solo existe el aquí y el ahora, el del efecto de la droga. Con tantas personas mal capacitadas para afrontar los problemas cotidianos normales, los elementos alteradores del estado de ánimo sirven para dejar en suspenso el transcurrir de la vida, con lo que suplen la falta de aptitudes para resolver problemas. Nótese aquí, abro paréntesis, los adictos a todo el fenómeno de chupachacrismo, fenómeno de la meditación, el boom del desarrollo personal, del mindfulness, entendido como solamente estar en el aquí y en el ahora. Mucha gente que ha caído en conductas adictivas en su vida cae en la adicción al tema de la meditación, porque es solamente presente, aquí y ahora, huyendo de un pasado que no está integrado y huyendo de un futuro que temen. El miedo a la vida en su mayor expresión se da a veces en todo tipo de monjes, yogis y practicantes de meditación, en un eterno presente en el cual no hay proyecto de futuro, no hay proyecto de nada. No hay habilidades básicas de diseño de objetivos, de carrera profesional, de objetivos financieros, de objetivos familiares, relacionales, de pareja. Entonces, muchas veces esto actúa, ¿vale?, como ese presente eterno en el cual muchas veces las personas se presentan como iluminadas o en niveles de conciencia aparentemente superiores, como si se tratara del dial de la radio, mientras lo que está ocurriendo realmente de fondo es un eterno presente del cual la persona huye, tanto de sus sentimientos de incomodidad no integrados, de su historia de vida pasada, como de un futuro que no tiene ni la más mínima idea de cómo plantear o manejar. Todo eso sí, en una pátina de espiritualidad y conciencia sanadora. Continuamos. Un intento de adaptarse a una sociedad disfuncional. Después de haber identificado algunas de las cosas que las adicciones hacen por nosotros, podemos advertir que todas las actividades adictivas, el juego, el sexo, las compras, el consumo de drogas, nos ayudan temporalmente a evitar el aislamiento, la inseguridad, la impotencia, la inercia emocional, el doloroso autoexamen, la desesperación y la falta de propósitos,
en lugar de abordar los problemas esenciales mismos. El actual estallido de conductas adictivas en nuestra sociedad no es un producto de la casualidad. Tampoco se puede atribuir exclusivamente a la disponibilidad de drogas malignas. Esto es lo que, abro paréntesis, esto es lo que el gran simulacro, o sea, el gran señuelo está en atribuirle la problemática a la sustancia, al fentanilo, a la cocaína, al tusi, a la mefedrona. No, o sea, el diablo no está en la sustancia, el diablo está en para qué se está utilizando eso, ¿vale? La sustancia no tiene ningún poder en sí misma, es la función que cumple en la persona y su contexto particular. Es el resultado de nuestro sistema social, un sistema que promueve la solución del arreglo rápido y ofrece pocas gratificaciones como alternativas. Solo situando el problema en este contexto más amplio, podemos comenzar a comprenderlo y a hacer algo al respecto. El hecho de que estemos buscando esas gratificaciones a través de la adicción nos revela algo sobre el contexto social en que esto está ocurriendo. Colectivamente se recurre a los elementos alteradores del estado de ánimo para satisfacer necesidades reales y legítimas que no son adecuadamente satisfechas dentro de la trama social, económica y espiritual de nuestra cultura. Aquí me gustaría hacer un énfasis sobre esta cuestión de necesidades reales y legítimas, la necesidad de dar y recibir amor, la necesidad de seguridad, la necesidad de intimidad, la necesidad de apoyo, la necesidad de aceptación, son todas ellas necesidades básicas, humanas. El problema viene cuando la persona solamente sabe atender estas necesidades desde la conducta adictiva y queda atrapado en una pseudoatención de estas conductas adictivas. Es como el que tiene hambre y está todo el día comiendo helados. La necesidad fisiológica de nutrición a nivel celular está ahí, pero la conducta que está llevando a cabo en un intento legítimo de cuidar de esa necesidad no está cuidando realmente de la necesidad real de fondo a nivel celular. Está metiendo lo que podemos decir en términos técnicos, mierda al cuerpo. Y esa mierda lo único que hace es desarrollar diferentes problemas como la diabetes tipo 2, que vemos en muchos pacientes o clientes que tienen un problema de adicción a la comida. Revertido, por cierto, en menos de 4 meses con la última persona con la que trabajamos esto. Está su testimonio en los testimonios del canal y del feed. Entonces, las necesidades son legítimas. Lo que pasa que este sistema pervierte tanto el conocimiento de esas necesidades para poder utilizarlas realmente a su favor, al favor del consumismo, al favor de la imagen, al favor de la esclavitud, del ciudadano, de la persona, en vez de atenderlas de una forma genuina para poder y conocerlas, para poder ir hacia esa libertad. Se le hace una melé, ¿no?, de todas esas necesidades y se le dan pseudo soluciones a esas necesidades. El consumo de sustancias en las personas adictas es una pseudo solución para necesidades realmente que están ahí. Continuamos. La adicción se ha generalizado tanto que debemos considerar la posibilidad de que constituya una respuesta normal a una situación anormal, un intento de adaptarse a una sociedad cada vez más disfuncional. Muchos aspectos de nuestra cultura, de hecho, refuerzan modos adictivos de pensar y de comportarse. Y así como el niño que pertenece a una familia en la que prevalece el alcoholismo u otra disfunción procura adaptarse a este medio enfermo para poder sobrevivir emocionalmente, es muy posible que estemos tratando por caminos que dan resultado a corto plazo, pero resultan contraproducentes a largo plazo, tratando de adaptarnos a nuestra más amplia familia enferma, nuestra sociedad. Alexander Lowen escribe en Fear of Life, Miedo a la vida, que nadie elige deliberadamente un estilo de vida neurótico, puesto que es una limitación del ser. El proceso de forjarlo en un medio de supervivencia, una forma de evitar un dolor intolerable. ¿Qué es exactamente lo que estamos buscando a través del consumo de drogas y de otras actividades incontroladas? Después de haber identificado las gratificaciones que brindan nuestros alteradores del estado de ánimo, podemos deducir lo que seguramente buscamos. A saber, vamos a listar 7 necesidades básicas. Un sentido de pertenencia e intimidad a nivel tanto interpersonal como comunitario. El encuentro de un sentido y un objetivo en nuestra vida. Oportunidades para la diversión y el juego creativo.
una sensación de autonomía y de potencia personal, vitalidad y vivacidad, predecibilidad y consecuencia, autoaceptación y dignidad personal. Todas ellas necesidades básicas que recogemos dentro de nuestro sistema de formación y no solamente las recogemos, aprendemos a identificarlas, sino a cuidarlas y entrenamos habilidades específicas tanto intrapersonales como de efectividad interpersonal. Continuamos. En la sociedad actual, estas necesidades básicas simplemente no son satisfechas. En el mejor de los casos, se las puede satisfacer en forma esporádica y a veces no encuentran ninguna satisfacción. Los alteradores del estado de ánimo, en cambio, actúan de un modo muy predecible y confiable. El jugador sabe qué clase de sentimientos puede esperar que le produzca su incursión en el juego, y el drogadicto sabe lo que ha de esperar de la droga. Aquí me hace gracia la palabra drogadicto, porque está tan en desuso a día de hoy que leer esto es casi ya como un cultismo, ¿no? La palabra drogadicto. Muy bien. Aunque los alteradores del estado de ánimo son sucedáneos poco satisfactorios de una gratificación auténtica que resulte provechosa, reconfortante y alivie la inseguridad, al menos tienen efectos seguros, predecibles. No es el dinero, la comida, el sexo, la droga, el juego ni el trabajo lo que es intrínsecamente maligno, dañino o destructivo. Abro paréntesis, nótese aquí que los autores se desligan completamente de las vertientes morales sobre el abordaje de las drogas, las vertientes religiosas, sectarias, las vertientes que hablan de que está ahí el chamuco, el diablo. Ese no es el abordaje que hacemos terapéuticamente. Ese abordaje corresponde a otras esferas. Pero la sanación de las conductas adictivas no viene por crear una nueva adicción a un sistema ideológico, religioso o filosófico. Viene de conocer los mecanismos profundos que están operando psicológicamente y emocionalmente en la persona. No todo se reduce a Dios, no todo se reduce a una filosofía barata, no todo se reduce a una moralina. Todo eso, en el proceso de recuperación, a la persona puede ser de ayuda, ¿no? La parte espiritual, evidentemente, cada uno ahí articula lo que buenamente le puede entender o le va bien, pero hemos de salirnos de que sea lo maligno la propia sustancia, de que sea lo maligno el propio sexo, el juego, el trabajo. Es la finalidad, continuamos, es la finalidad con que la gente hace uso de ellos. La causa del problema radica dentro de nosotros, porque estamos procurando desesperadamente satisfacer necesidades legítimas que no están satisfechas. No estamos tratando deliberadamente de lastimarnos a nosotros mismos, solo estamos procurando salir del paso. Y abro paréntesis, hago esta crítica a sustituir la sustancia o la conducta adictiva por moralina, religiones y filosofías, porque sería sustituir un pensamiento adictivo por otro pensamiento adictivo, sin afrontar realmente los problemas y las necesidades que se están tratando de afrontar por la persona. Entonces esto nos puede llevar a caer, como caen muchas personas, en grupos sectarios, que le dan un nuevo arreglo rápido y sigue la persona evitando las preguntas fundamentales que están de fondo en su vida, por ejemplo, con todo tipo de religiones e iglesias, por ejemplo, ahora autoproclamadas, ¿no? Desde este mercado de las religiones también en expansión a día de hoy. Continuamos. La forma como experimentamos los efectos de una droga está determinada en gran medida por cómo nos sentimos sin ella. Una droga tendrá un atractivo mucho mayor para nosotros si nos sentimos mal inicialmente y mucho mejor cuando la tomamos que si nos encontramos bastante bien en primer término. De modo que si una droga o cualquier actividad adictiva suministra un grado extraordinario de alivio, consuelo o placer, lo más probable es que existan ciertas condiciones previas que la hacen tan atrayente. Sabemos, por ejemplo, que cuando los soldados norteamericanos en Vietnam tuvieron amplio acceso a la heroína, una droga con reconocido potencial adictivo, más del 50% de los que la probaron se hicieron adictos. Si bien incluso bajo circunstancias más normales, la heroína es altamente adictiva, el porcentaje de los reclutas que probaron esa droga en Vietnam y se aficionaron a ella es inusualmente elevado. Estos soldados estaban viviendo condiciones tan extremas de angustia y tensión, lejos del respaldo de familiares y amigos, y privados de satisfacer muchas de sus necesidades emocionales y sociales, por lo que es fácil entender que la heroína, sumamente eficaz para anestesiar emociones dolorosas y aliviar la tensión, haya podido tener tanto valor reforzador para ellos. Abrimos paréntesis y vemos cómo otra vez
el poder otra vez, el sistema, ¿no? Le da estas sustancias a sus peones, le da estas sustancias a sus esclavos, le da el alivio, la anestesia para poder seguir ejecutando como un autómata, ¿no? ¿O creemos que Estados Unidos no era conocedor de la epidemia de opios que tenían sus soldados? Solo un ignorante, solo un iluso podría pensar eso, que el propio ejército desconoce el uso que sus soldados están haciendo. No, eso es algo fomentado desde el propio poder, desde las propias cabezas dirigentes de ese ejército, para anestesiar a sus peones, igual que sucede a día de hoy con las redes sociales y con todo el resto de sustancias que hay circulando en nuestra sociedad. A ver si nos creemos que el Ministerio de Sanidad quiere tu salud. Continuamos. El hecho de que la adicción progresa bajo condiciones de privación y es contrarrestada por un medio propicio y gratificante quedó demostrado en un experimento de laboratorio realizado con ratas. Se colocó a un grupo de animales adictos a la morfina en un medio muy estimulante, que era amplio y en el que había neumáticos, latas y otras cosas con las cuales retozar. En este medio, la mayoría de las ratas adictas abandonaron voluntariamente sus dosis de morfina y pasaron por el proceso de abstinencia. Al parecer, en este medio gratificante, la droga tenía menos valor reforzador, porque las necesidades de las ratas eran adecuadamente satisfechas. Además, las molestias de la abstinencia podían tolerarse mejor porque eran compensadas por la disponibilidad de otras gratificaciones. Ese experimento nos dice algo acerca de nuestra actual epidemia de adicciones. Al igual que las ratas, necesitamos un medio más propicio y gratificante para evitar o dejar nuestras adicciones. Abro paréntesis. Ahora bien, como usted espere que ese medio se lo proporcione el Estado o el mercado, está apañado. Puede seguir esperando. El mercado y el Estado solamente le van a proponer pseudomedios para continuar o cambiar una adicción por otra. El descubrimiento de lo que realmente a usted le gratifica, le divierte, le satisface y cuida de sus necesidades básicas, el descubrimiento de eso es responsabilidad suya, no de cualquier charlatán que venga a darle soluciones rápidas. Y eso implica responsabilidad. Eso implica trabajo, implica autoobservación e implica otra cosa, ensayo y error. Porque va a haber veces que usted va a pensar que tiene una fuente de gratificación en un sitio, luego va allí y resulta que no. Resulta que aquello es menos divertido que... un tanatorio sería más divertido que eso. Entonces, muy importante. Al igual que las ratas, necesitamos un medio más propicio y gratificante para evitar o dejar nuestras adicciones. Lo que he mencionado muchas veces como ganarle a la adicción en sus tres terrenos. El terreno de la diversión, el terreno de la seguridad y el terreno del placer. Continuamos. Considerar que las adicciones son formas de adaptación a una cultura disfuncional puede parecer en principio otra muestra más de una preocupación narcisista. Yo y mis necesidades. Pero es en esto en lo que consisten las adicciones, en una preocupación por uno mismo. Y eso solo ya nos está revelando algo sobre nosotros. En tanto nación, con más y más adictos, estamos ocupados en nosotros mismos. No porque nos gratifiquemos desmedidamente con las cosas que realmente importan, sino porque tenemos una desesperada necesidad de atención y gratificación reales. Afirmar que la sociedad y nuestras familias no nos están dando la satisfacción adecuada a nuestras necesidades colectivas no significa exhortar a la autoconmiseración y las lamentaciones colectivas. Reconocer nuestras necesidades insatisfechas puede ser un acto muy positivo, el primer paso para dejar atrás nuestra vulnerabilidad adictiva y nuestra preocupación narcisista. Desde luego, es muy improbable que la sociedad cambie de la noche a la mañana y no podemos esperar a que eso suceda antes de dar comienzo a nuestra propia recuperación personal. Pero reconociendo lo que realmente nos falta y ansiamos tener en nuestras vidas, podemos empezar a encontrar modos de satisfacernos y gratificarnos. A nosotros mismos y a los demás, que nos apartarán de la preocupación narcisista en lugar de introducirnos cada vez más en ella. Nótese aquí la importancia de reconocer lo que nos falta y lo que ansiamos tener en nuestras vidas, pero no tenemos. Esto implica una dosis de algo que hace falta mucho en recuperación, que es humildad. Humildad.
para reconocer que ni somos perfectos, ni tenemos todo resuelto, tenemos dudas y tenemos frustraciones. Porque hay muchas personas que llegan a recuperación diciendo que no les falta nada. ¿No le falta nada a usted? Pues siga su camino. Puede ir por donde ha llegado. Pero aquí se está reconociendo un factor muy importante dentro de la recuperación, que es la humildad. Y la humildad no es lo mismo que la humillación. Hay personas que lo confunden. Ser humilde con autohumillarse. Entonces, la humildad para reconocer que hay cuestiones en nuestra vida que no están satisfechas, que no tenemos resueltas y que nos generan malestar o una cierta disonancia dentro. Y eso será un paso para poder empezar a hablar de verdad de cuál es el proceso auténtico de recuperación que hay que desarrollar. Continuamos. Y la sociedad somos nosotros. Cuando un número suficiente de nosotros cambie, también cambiará la sociedad. Examinemos ahora qué es lo que hay en nosotros mismos, en nuestros sistemas familiares y en nuestras instituciones sociales que está creando esta bancarrota emocional, mental y espiritual. Nuestra vulnerabilidad a la adicción. Solo entendiendo dónde estamos situados ahora, podremos, tanto individual como colectivamente, comenzar a encontrar modos de recuperarnos que realmente den resultado. Hemos llegado a la página, hemos cubierto ya las páginas 72 a 78. Fin, objetivo cumplido por hoy. Por lo tanto, lo que se está planteando hoy es la pregunta de ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar realmente? Eso implica humildad y honestidad dentro de la recuperación, puesto que si no se produce este bucle de necesidades insatisfechas, vulnerabilidad adictiva y aparece esa preocupación narcisista. Salimos de ahí desde la humildad y la honestidad. Puesto que, como decía, aquí tengo esta idea anotada, ¿no?, dentro de mis anotaciones, lo que me llenará al final serán mis pasos, no el camino. Los pasos y cómo se van dando los pasos, no el camino como tal, sino lo que uno desarrolla en ese medio en el que se encuentra. Eso es lo que realmente nos produce la satisfacción y la sensación de estar en control de nuestras vidas. Muy bien. Para las personas que estáis dentro del programa de RTC, hoy la pregunta es muy sencilla. ¿Qué me da miedo sentir? ¿Cuáles son las emociones que me da miedo sentir? Puede ser el propio miedo, puede ser la vulnerabilidad, puede ser la frustración, puede ser la vergüenza, puede ser la culpa. Desde luego, hay toda una miríada de emociones que están ahí suprimidas, evitadas, reprimidas, abandonadas, censuradas por nuestra propia educación o nuestro propio proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué me da miedo sentir? Es la reflexión para el día de hoy dentro del plan de RTC de 30 días. Y si no estás dentro de la comunidad, no estás haciendo programa, también dentro del plan puedes desarrollar tu respuesta a esta pregunta. Nos vemos mañana para el día 11 de nuestro plan y reto RTC de 30 días. Mi nombre es Lucas Burgueño y me puedes hacer saber en comentarios si tienes alguna duda o algo que te gustaría que profundicemos. Nos vemos mañana para el día 11.